Hablar de amistad es muy difícil, sobre todo en estos tiempos. Se han perdido muchos momentos íntimos, muchos momentos reales. Hay una frase que dice que quien tiene un amigo, tiene un tesoro. En ese momento estamos conmemorando los 10 años de la universalidad del maestro Arreola y nos encontramos con uno de los pocos amigos, bueno, de los muchos amigos que tuvo el maestro Arreola, pero que aún están entre nosotros. El maestro Alfonso Camacho, nativo de Zapotlán, coterráneo del maestro Arreola. Pero bien, en este momento vamos a permitir que el maestro Camacho nos ilustre con sus experiencias y que nos pueda relatar los momentos interesantes, intensos, emotivos, alegres, tristes, pero llenos de literatura, llenos de poesía que vivió al lado del maestro Arreola. Maestro Camacho, tengo una pregunta para usted. Antes que nada agradecerle que nos permita y nos regale estos preciosos momentos de su vida. ¿Qué es lo primero que viene a la mente de usted cuando escucha el nombre de Juan José Arreola Zúñiga? Bueno, un muchacho de buen color, bien parecido, tipo sefardita, flaco, pero siempre amigable. No era pretencioso ni privaba a la gente de su amistad. Él siempre fue una persona muy bondadosa. Él ponía sus manos y la gente tomaba lo que quería de ellas. En una forma figurada. Claro, estamos hablando de los sentimientos y de la capacidad y la creatividad. En cuestión económica, parco, pero en cuestión literaria, no, sí, era generoso. generoso. Usted lo conoce cuando tiene alrededor de 13 años. Él es 10 años mayor. Él tenía 23, pero las circunstancias son difíciles para ustedes de imaginar, porque había una casa de las señoritas Vázquez en la calle Reforma número 20, en que se formaban en las noches unos verdaderos ateneos. Por esa casa de doña Emilia Vázquez, en Reforma número 20, circuló esta mujer pianista y compositora, Consuelito Velázquez. Desfiló una poetisa de Colima que se llamaba Cuca Morales, desfiló una poetisa zapotlense que fue Cristina Pérez Vizcaíno, un gran pianista que fue Prudencio Aguilar y muchas gentes de mucha valía artística. Entonces esta señorita lograba reunir casi todos los días 20, 25 personas en su sala y era un verdadero ateneo. Era una cosa que nadie sabe ni nadie se imagina que existió. Juan José, en una de esas noches, de esas veladas, empezó a petición de doña Emilia, que era una señorita ya grande de edad, tía de él, a declamar un poema de Paul Géraldy que se refería a la despedida del galán con la novia, y le empieza preguntando: ¿no olvidas tu pañuelo, tus cartas, no olvidas nada? Así empieza ese poema. Así es el que refiere usted en sí, su libro, ¿verdad? Así es. Despedida al maestro Arreola. Pero este hombre declamaba en forma varonil, no era aquella forma estudiada de aquellos tiempos en que hacían maniobras con las manos y se declamaba. Ahora, él lo confiesa. ¿Quién lo enseñó a decir versos? Fue don Alfredo Velasco Cisneros, maestro de él y compañero de escuela de Guillermo Jiménez. Entonces, don Alfredo fue la persona que enseñó a Juan José a decir versos con claridad, varonilmente, sin problemas de gesticulación. El maestro Arreola siempre se caracterizó por ser muy enfático, ¿verdad? Tener una gallardía, una virilidad. Creo que eso enamoraba a toda la gente que lo escuchaba. Y hasta la fecha, gracias a la televisión, gracias al internet, algo de lo que mucho renegaba él, podemos todavía, las generaciones nuevas, ver algo de su obra, conocerlo a él y verlo gesticular, verlo como solamente con un movimiento decirnos una infinidad de cosas. El problema de hablar de Arreola es como si usted se pone a hablar
del Nevado de Colima o del Volcán de Fuego o de una montaña enorme de grande. Entonces no se puede hablar de Arriola más que en pedacitos chiquitos porque en global es muy difícil. No lo podemos englobar. No. Usted puede preguntarme algunas cosas. Se podría decir que podemos descuartizar a Juan José Arriola en pedacitos para irlos recibiendo por pequeñas cápsulas. Sí, es la mejor manera de entenderlo también, ¿no? Entenderlo sería una cosa muy pretenciosa. Es subjetivo. Sí. Porque Juan José, la pregunta que usted hace aquí, Sí, adelante. refiero yo a que usted dice cómo era, pero es muy difícil decir cómo era, más bien es más fácil decir lo que hacía. Por ejemplo, en los 40, mientras duró prácticamente la Segunda Guerra Mundial, él en las noches con su hermano Rafael llegaba a la Forma 10 a jugar ajedrez. Normalmente jugaba con mi hermano más chico jugaba mejor que yo y casi siempre le ganaba tanto a Juan José como le ganaba a Rafael. Ese tipo de ganales en el ajedrez duró mucho tiempo. ¿Eso lo refiere usted en su libro Tardes de Zapotlán? Creo que sí. Sí. Juan, después de declamar lo de la despedida de Paul Geraldi, tiene el mérito la señorita Emilia Vázquez, que es la que lo impulsa a las tablas. Le da el ánimo, le da la confianza. Exacto. Juan José después se casa, ya trabajando en el Occidental, en Guadalajara. Tiene una casa muy bonita en Fermín Riestra, es en la Colonia Moderna. Entonces Juan José allí vive. Una vez que se casa, en el 44, me encuentra por casualidad en la esquina de Independencia con Pedro Loza, En el pleno centro de Guadalajara. cerca de las librerías, y me dice, oiga, lo invito a que vaya a la casa para que conozca a mi hija. Eso ya fue en el 45. Estaba una niña preciosa en una cunita de madera de nogal, pero el asunto no estaba ni que la cuna fuera de nogal, sino en que Juan José la hizo. Juan José le gustaba la carpintería y él hizo escritorios, muebles de casa, la cuna de la niña, todo de nogal, una madera oscura, muy bonita. Entonces ya esta criatura está en su cuna, salimos al patio para no despertarla y empieza a platicar de López Velarde y de Rainer María Rilke. Rilke es uno de los poetas menos conocidos del mundo. Ramón López Velarde sí es muy conocido en México. Con su suave paz. Exactamente, pero el problema es que López Velarde escribe muchas cosas simbólicas. Por ejemplo, habla de sus hormigas. ¿Refiriéndose a qué? Que las hormigas lo abandonaban o que todavía estaba en plena vigencia gozando de sus hormigas. Se refería a que varonilmente todavía generaba. Tenía restos. Bien, vamos a enfocarnos a la amistad. Quedamos al principio que la amistad en esos tiempos está muy devaluada. Ya ahorita a cualquier persona le decimos amigo, ya cualquier persona que nos ofrece una cerveza, un cigarro o nos cuenta un mal chiste ya es nuestro amigo. Pero en esos tiempos de bohemia, en esos tiempos del 44, del 50, se dio muy fuerte el espíritu intelectual, cultural, artístico. Parecía que los niños mamaban literatura y gracias a eso se crearon grupos de jóvenes muy conscientes, muy dedicados, muy estudiosos, no de las escuelas, sino de las letras y de las artes. No sé si esté de acuerdo usted conmigo. Es que Zapotlán vivía una época de oscurantismo total, más o menos igual al oscurantismo que reinaba en España y en América en el siglo XV o XVI. El oscurantismo en Zapotlán era un oscurantismo como el que vivía toda la República, toda América en aquel tiempo. En 44 se funda por iniciativa de don Alfredo Velasco el Grupo Cultural Arquitrabe. Entonces Arquitrabe viene a ser como el parto del pensamiento en Zapotlán. No es un grupo liberal ni es un grupo tragacuras, es un grupo exclusivamente literario. Literario cultural. Pero eso lleva implícito, la cultura lleva implícita la liberación del espíritu, el brincar la cerca de un libro que había entonces que se llamaba El Índice. En ese libro tenía la lista de todos los libros publicados en el mundo que los católicos no debían de leer. Entonces era, como dice Nora, era un libro imperialista.
realista, pero no era del imperio gringo ni del imperio inglés, era del imperio romano. Entonces, volviendo a Juan José, hay una cosa que nadie entiende, afortunadamente yo lo tengo, es esta revista. La revista literaria Pan. Aquí al final puedes enfocarla aquí abajo. ¿Alcanza a leer lo que dice? Voy a leerlo yo. Pan, revista de literatura, editores Juan José Arriola y Antonio Alatorre. Fermín G. Riestra, número 365, Guadalajara, Jalisco. Se solicita colaboración y canje. Registro en tramitación. En esa revista, que apareció muy poquito tiempo, escribieron sus primeros cuentos el señor Rulfo y Juan José. No sé si este fue el primer cuento de Rulfo o el segundo. Inclusive tengo la idea de que Juan Rulfo fue su compañero en la casa de asistencia donde vivía Juan José en Guadalajara antes de casarse. Y Rulfo era su compañero. La dimensión mundial de Rulfo, ustedes la conocen. De hecho, este cuento de Nos han dado la tierra es con el que abre El llano en llamas, libro mundialmente famoso del maestro Juan Rulfo, que sí fue contemporáneo del maestro Arriola, convivieron muchísimo en Guadalajara, fueron íntimos amigos, las dos parejas, el maestro Rulfo con la esposa del maestro Arriola, Sarita, eran confesores, por decirlo de alguna manera. Tienen una amistad entrañable y se manifiesta en esta revista Pan. Pan se llama por el dios Pan, que era uno de los componentes de la mitología griega. Muy bien. Maestro, la amistad del maestro Arriola siempre fue completamente desinteresada. Él nunca pedía nada a cambio. Si él podía dar parte de su conocimiento, lo compartía. Siempre se le vio como a un maestro, nunca se le vio como a una gente pretenciosa, ni volada, ni mitómana. Siempre se le vio como una persona amiga que se le podía preguntar qué hago de esto, qué hago de aquello. Entonces Juan José, como don Alfredo, como dijo Roberto Espinosa, se daba a manos llenas en la parte que corresponde a lo literario. Si sus antecesores se han dedicado a estudiar, forzosamente usted hereda algo. El conocimiento. Vamos a suponer que no de los conocimientos, pero sí de la facultad de aprender. La memoria que tenía Juan José era una memoria extraordinaria. Privilegiada. Pero privilegiada por la herencia. Usted preguntaba qué hacía, qué le gustaba hacer cuando venía. Sí. Le gustaban dos cosas: jugar ajedrez y jugar ping-pong. En la casa de usted, en Rayón 22, jugábamos ping-pong con él y con su hijo y mis hijos. Después en la casa de Roberto Espinosa, que era su cuñado, esposo de doña Virginia. Por la calle Reforma. Por Reforma 158. Y después íbamos a jugar ping-pong al cerro, a la casa que le hicieron aquí arriba en la montaña. Entonces, en lo que usted pregunta, que si era suspicaz, exageradamente suspicaz, no era mordaz porque no ofendía a nadie, pero sí era muy irónico, y esa ironía la aprendió, aparte de su casa, de don Alfredo Velasco. Don Alfredo poseía una ironía muy fina, que ni cuenta se daba a la gente de que estaba usando ironía. Lo mismo hacía Juan José. Otro de los detalles curiosos es que a veces con su hermano y algunas gentes se iban de cacería a un potrero muy grande que existía de la casa Medellín, y Leona Vicario era una manzana terriblemente grande, y ahí se iban de cacería a cazar pajaritos y cosas de eso. Corríjame si no, el papá de Juan José Arriola compró como un tipo de huerta, ¿no? No, eso era de los ricos Mendoza. Entonces, por ejemplo, me platicó su hermano Rafael que un día se metió la mano a la bolsa y descubre que trae un 20. Eran unos
unos 20 de plata preciosos y dice, ¿esta porquería para qué sirve? No puedo comprar nada con ella ahorita, así es que al diablo con el 20. En otra ocasión, yendo en una camioneta de las que le facilitó Televisa, llevaban una botella de un vino blanco muy fino, entonces a ver quién trae sacacorchos, pues nadie trajo sacacorchos, entonces agarró la botella y la aventó para afuera de la ventanilla, porque dijo, ¿para qué me sirve si no traen ¿verdad? Poder tomar, ¿verdad? Así es. En otra ocasión, en una de las tiendas grandes de Guadalajara, deja con la boca abierta a las empleadas porque les acababa de llegar un vino blanco muy caro, pero muy caro. Y él hacía poco se había ganado un premio X y tenía bastante dinero en efectivo. Fue y compró todas las cajas de vino caro que había y quedó asombrada la gente de lo que había visto. ¿Qué edad tenía en ese suceso? Eso ya el hombre ya era grande, ya pasaba de 60 años, ya había ganado premios. Ya tenía el reconocimiento. Ya no tenía problemas. Entonces, usted me dice que qué vino le gustaba. Sí. Uno de los vinos preferidos era un francés que se llamaba Galvados o Galvadose o Galvados, algo así. Y de comida lo único que yo sé y que vi es que le gustaban los quesos finos que no estaban salados. Luego tuvo una novia aquí que se llamó Judith Preciado de la Mora. ¿Primer novia? No sé si sería la primera o la segunda, pero esa novia la tuvo como entre el 40 y el 44. Anteriormente el enamoramiento era más elaborado, más bonito, más sofisticado, requería de ingenio. Y ahorita pues ya no, ahorita ya nomás con que saques una cartera llena de billetes, pues ya seduces a quien quieras, pero se ha perdido ese arte, se ha perdido esa espontaneidad, esa belleza del idioma también, cosa que pues no sé si a usted le molesta. Bueno, es que el idioma lo hemos ido perdiendo desgraciadamente a causa de la televisión gringa, que mete, por ejemplo, este es un grupo y en vez de decir grupo dice este es un bloque. Están platicando y dicen chateando, en vez de platicando. Maestro, platicando con usted, yo me doy cuenta de cómo la amistad positiva influye fuertemente, permanentemente en la gente. La amistad positiva del maestro Arreola en usted, la amistad positiva del profesor Velasco en Arreola, y así anteriormente han ido dejando huellas. Yo me puedo atrever a pensar que las amistades más jóvenes que tiene usted también se inclinan a buscar el arte, se inclinan a buscar de la belleza de las cosas, gracias al ejemplo, gracias a la amistad que usted... Bueno, a mí me tocó la buena suerte de ser maestro fundador en la preparatoria en 57, entonces causa mucha satisfacción